Buenas tardes, hermanos. Día 11 de mayo, un día después del Día de las Madres. Espero hayan pasado el mejor Día de las Madres celebrando a sus madrecitas. Los que todavía las tenemos son de gran bendición para nuestra casa, de mucha ayuda con nuestros hijos, de mucha ayuda. Nosotros como sus hijos también, siendo adultos, nos siguen viendo como que somos niños, nos siguen ayudando. Así es que primero desearles un feliz Día de la Madre. Y pues es hermoso vivir estos momentos con ellas, esta fiesta, este asueto, esta celebración. Así es que espero que la hayan pasado muy bien todas las familias de este círculo de vida celebrando a nuestras madrecitas. Por otra parte, recordarles que tenemos la reunión el domingo 14, si no me equivoco, y la tenemos a las 5:30 para aprender del último capítulo del libro de Josué, que es el capítulo 24. Así es que nos vemos el domingo a las 5:30 en la casa de la familia Cuellar. Recuerden que es presencial la reunión. Es importante que todos estemos porque vamos a escuchar el discurso final de Josué al pueblo. Es algo bien interesante. Es una despedida que él da en su discurso final al pueblo. Así es que no debemos por nada del mundo perdernos esto. De todos modos, siempre vamos a grabar el video. Así es que yo haciéndoles este atento recordatorio. Y pues hoy nos toca que hablar del capítulo 23, que es una exhortación de Josué al pueblo. Si ustedes recuerdan, esto lo estudiamos en formato virtual, pero de todos modos siempre hacemos el video para soportar el material que estamos aprendiendo, y es un honor servir a Jesucristo desarrollando este material para que aprendamos todos juntos y repasemos lo que hemos aprendido. Ese es el objetivo de hacer el video, hermanos. Como les digo, esto es un repaso de lo que ya habíamos visto. Así es que pues les pido de que si pueden ver el video lo veamos. Y igual quiero mencionarles que en el verlo y en escuchar constantemente estos videos está el aprendizaje en la Biblia y el interés por nosotros de verificar lo que está en la presentación, las citas bíblicas. Voy a ver si es cierto que dice eso la Biblia. Así es que esto es como para causarnos un poquito más de interés en estudiar la Biblia, hermanos, y creo que nos está impactando y nos está sirviendo. Así es que es una buena práctica. De los que saben inglés es best practice, entonces es una buena práctica y es muy interesante que las cosas buenas las practiquemos para que nos vayan generando riqueza sobre la palabra de Dios. Así es que sin más comenzamos y vamos a hacer este video resumen del capítulo 23. Exhortación, dice el título, de Josué al pueblo. Bueno, la misión, las heredades estaban entregadas, estaban heredadas las ciudades de refugio, estaban dadas las heredades a los levitas, y pues ahora le tocaba hacer una exhortación a Josué. Antes vimos también que después de ser la heredad de los levitas ocurrió un tema sobre un altar que se construyó. Vimos lo que había sucedido y hablamos de eso. Entonces ahora vamos con la exhortación de Josué al pueblo, que eso está en el capítulo 23. Y pues todo esto tiene una riqueza bíblica increíble, hermanos. Vamos a ver qué es lo que pasó en la exhortación de Josué al pueblo. Bueno, al avanzar, vamos a darle lectura al capítulo como tal, y dice el título: exhortación de Josué al pueblo. En el versículo 1 dice: aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel, a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales. Si ustedes se acuerdan, Josué ya estaba mayor, hermanos,
Y pues miren, él lo primero que hay que destacar es que llamó a todos. Eso es bien importante, que tengamos este elemento de incluir a todos los que son importantes, a congregarlos para nosotros poder hacer una exhortación, para nosotros poder hacer una disertación o para dar un discurso, porque las palabras van a ser importantes para todos. Esto es quizás lo primero que quiero recalcar. Y les dijo: yo ya soy viejo y avanzado en años. Estableció también, como segundo punto, estableció que su vida tenía límite y que él estaba llegando ya al límite final. Y eso también es importante que lo recalquemos. Todos vamos caminando, vamos envejeciendo. Y un día vamos a exhortar a nuestros hijos, un día vamos a exhortar a los hermanos de la iglesia. Ya cuando nosotros no podamos servir más, tenemos que hacer una exhortación a los demás a que sigan buscando a Jesucristo. Josué va a hacer una exhortación con respecto a lo que Dios ha hecho por el pueblo de Israel y a recordar sus mandamientos. Así es que esto también es importante, que ubiquemos este tiempo y que si ya somos personas que estamos bien avanzadas en edad, con más razón lo mencionemos. Y Josué era muy sabio en esto. Por eso es que le dice, yo ya soy viejo y avanzado en años. Después dice el versículo 3, y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa. Eso también es importante. Les recuerda lo que ha hecho Dios y todo lo que ellos pudieron ver de las manifestaciones sobrenaturales de Dios, de el ganar batallas contra naciones más poderosas. También se lo recuerda para que se den cuenta de todo el trabajo que Dios ha hecho por ellos. Pero sigue aún más. Porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. ¿Por quién ha peleado Jehová? Podemos hacer la pregunta tal como Josué hace la afirmación. Bueno, Jehová está peleando por todos sus santos, así es que esto también es importante. Jehová nos cuida, hermanos, está en la lucha para que nosotros nuestro pie no tropiece en piedra. Y pues es constante en cuidarnos. Y pues nosotros a veces en nuestra carnalidad nos descuidamos y nos alejamos de él y comenzamos a buscar cosas que no son correctas. Pero aquí Josué les recuerda: porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. El versículo 4 dice: he aquí os he repartido por suerte. Ya habíamos definido a qué se refiere esta suerte, ¿verdad? No es la suerte del azar, no es la suerte de los dados, no es la suerte de la góndola de la lotería, no es la suerte de las cartas, de los casinos, de los juegos, de las ruletas. No, hablábamos de que la suerte es la voluntad de Dios, lo que Dios ha destinado. Y a esa suerte es que se refiere la Biblia. Y lo explicamos en el Urim y el Tumim, en la parte de sacerdotal, también en presentaciones anteriores. En herencia para vuestras tribus, dice: estas naciones, así las destruidas como las que quedan desde el Jordán hasta el mar grande, hacia donde se pone el sol. Delimita lo que Dios había hecho en este territorio que les estaba entregando, que es un territorio para muchos. Dicen, Israel es muy similar con El Salvador, 21,000 kilómetros cuadrados. Yo les digo, El Salvador es un país hermoso en todos sus 21,000 kilómetros cuadrados. Tenemos playas asombrosas, tenemos olas asombrosas, tenemos vistas en el litoral salvadoreño asombrosas, paisajes asombrosos. Pero no solo eso, tenemos montañas asombrosas, tenemos clima frío cerca, pocas horas viajando, tenemos la mayoría de cascadas. Ustedes están viendo un auge en la publicación sobre las hermosas cascadas que hay en nuestro país, increíbles cascadas. Si ustedes pueden conocerlas, hermanos, qué bendición. Se darían cuenta de lo hermoso que es nuestro país. Tenemos recursos hídricos, grandes recursos hídricos, que esas cascadas dan testimonio de la obra de Dios. Hay una cascada muy linda en Suchitoto que se llama Los Tercios. Se mira como que son tercios de cortados de leña apilados,
porque el agua ha hecho ese efecto sobre las rocas. Tenemos cosas hermosas en nuestro país. En estos 21,000 kilómetros cuadrados tenemos lagos, preciosos lagos, más de 5 lagos identificados en nuestro país. Tenemos lagunas, tenemos producto de la pesca. Dios nos ha dado peces en estos lagos y en estas lagunas. Tenemos ríos muy preciosos corriendo en nuestro país, y así podemos mencionar toda la belleza natural. Y en esta belleza natural nuestros empresarios han montado restaurantes, negocios que se pueden ir a visitar. Así que nuestro país es rico también, hermanos, así como lo es Israel en su territorio, que tiene cosas pero preciosas, y las playas que ya se las había mencionado también. Así es que, pues, ¿de qué nos podemos quejar? Tenemos un país hermoso. Así que aquí está Josué delimitando todo lo que Dios ha dado, el territorio hasta el mar grande, dice él, hacia donde se pone el sol. Este es el mar Mediterráneo, como ustedes saben, hermanos. Y Jehová, dice el versículo 5, vuestro Dios las echará de delante de vosotros y las arrojará de vuestra presencia, y vosotros poseeréis sus tierras, como Jehová vuestro Dios os ha dicho. Esforzaos. Otra vez, ¿verdad? Dios siempre nos pide que nos esforcemos, que nada va a caer del cielo, sino que tenemos que tener nuestro esfuerzo y encomendar ese esfuerzo a Él, ¿verdad? Esforzaos, pues, mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés. ¿Qué debemos de guardar? La palabra de Dios. Esforzarnos implica que nosotros seamos estudiosos de la palabra de Dios para que conozcamos la voluntad de Dios. Aprendamos de ella. Por eso es que hacemos el esfuerzo del video, hermanos, porque el video nos enriquece sobre la palabra de Dios, nos hace esforzarnos un poquito más, y con él damos testimonio de lo aprendido. Con lo que ustedes hacen de verlo, dan testimonio de lo que aprendieron en la reunión presencial. Y es cierto, esto lo mencionamos en la reunión presencial, es una reafirmación de conocimiento. Así es que por eso Dios dice, esforzaos, dice, pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra, que las corrientes del mundo no nos lleven por otro lado, sino que sea la palabra de Dios nuestro centro, nuestra cosmovisión principal, siempre viendo antes los libros de la Biblia y dejando de lado las corrientes del mundo, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir esta parte. Y miren qué hermoso, continúa diciendo, sin apartarnos de ello ni a diestra ni a siniestra, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención ni juréis por el nombre de sus dioses. Nos advierte sobre la idolatría, y ahora la idolatría en nuestro tiempo, hermanos, tiene figuras diferentes de presentarse. Aquí eran unos altares con figuras en muchas ocasiones eran figuras de seres con cabezas de pescado, con cabezas de toro, con una esfinge con cabeza humana, por ejemplo, la esfinge egipcia, alas y cuerpo de león, y todos se inclinaban ante ese animal o esa especie de ser, mejor dicho, especie de ser. Entonces Dios había dicho que no lo debíamos hacer, y aquí lo menciona, que no nos mezclemos, ¿verdad? Y que no adoremos o no juréis por el nombre de sus dioses, dice el versículo, ni los sirváis ni os inclinéis a ellos. Hermosa la palabra, porque muchas veces nos inclinamos, como les digo, a los dioses modernos que tenemos sin detectarlo. Hoy es más complicado, es más engañoso lo que ocurre. Así es que debemos de tener cuidado, hermanos. Debemos de tener mucho cuidado. En este caso, Dios nos lo menciona y lo hace para que tengamos presente que no debemos arrodillarnos, ni debemos ser idólatras. Eso es lo que quiere Él al final. Ni los sirváis, dice, ni os inclinéis a ellos. Esto es bien importante. Mas a Jehová vuestro Dios seguiréis,
como habéis hecho hasta hoy. Siempre, siempre, siempre y todos los días de nuestra vida, hermanos, debemos de estar siguiendo la palabra de Dios. Pues ha arrojado Jehová delante de vosotros grandes y fuertes naciones. Aquí, hermanos, esta figura de las grandes y fuertes naciones en nosotros es grandes y fuertes pruebas. Las has vencido porque has tenido fe en nuestro Dios, que nos va a sacar adelante. Y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. Nadie nos va a resistir. Si ustedes recuerdan, aquí vamos a aprender que ya lo sabemos. En esta parte de la exhortación de Josué lo va a decir: un varón de vosotros perseguirá a 1000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como él os dijo. Uno de nosotros que estudia la Biblia, que habla sobre la palabra de Dios con los demás, equivale a 1000 que no la conocen. Y entonces nosotros somos potencialmente utilizados por Dios. Y Dios hace esta multiplicación de 1 a 1000. Esto es hermoso que lo estemos tocando. Ya lo vamos a ver con más profundidad. Pero aquí lo voy mencionando yo en lo que estamos viendo de la lectura del versículo 10. Un varón de vosotros perseguirá a 1000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros. Es decir, que cuando nosotros hacemos algo en el nombre de Jehová y Él es glorificado, Él nos permite que lo podamos hacer si ya lo hicimos con 999 más, porque es en el nombre de Él y Él es el que se está glorificando, y por eso vamos a conquistar a los 999 más que restan. Así es que, hermanos, esto nos fortalece, estos versículos. Pero sigamos avanzando en la lectura. Esta es la continuación del versículo 11 al 16. Guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios. Debemos cuidar nuestra alma, porque nuestra alma pasa a la vida que continúa después de la muerte. Y en esta parte, hermanos, todos sabemos que bíblicamente hemos sido enseñados que nosotros, al morir y habemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, vamos al tribunal con Jesús. Y Jesús en ese tribunal nos va a mostrar lo que hicimos después de nuestra conversión, todo lo que trabajamos para Él, y ahí nos va a otorgar coronas. Esas coronas van a ser pasadas por fuego. Algunas van a permanecer y otras se van a quemar como la hojarasca en el fuego, porque eran obras que no tenían peso para Dios. Eso es lo que quiere decir esa parte. Entonces es importante que recordemos que todo lo que hacemos para Jesucristo tiene una connotación importante en la vida eterna, porque es una obra que Jesús va a sopesar. Este juicio del tribunal no es para condenarnos, es para ver lo que nosotros hicimos convertidos a Jesucristo, hermano. Así es que se los aclaro, porque aquí dice, ¿verdad?, que pues con diligencia vuestras almas, que las debemos de guardar, para que améis a Jehová vuestro Dios. Y dice algo más: porque si os apartareis y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertareis con ellas matrimonios, mezclándoos con ellas y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros. Aquí había una advertencia clara de Dios al cometer este error. Cuando nosotros, hermanos, nos unimos en matrimonio, estamos formalizando delante de Dios un compromiso de mantenernos con nuestra pareja y construir una familia que va a servir a Dios. Pero lo que sucede es que cuando nos unimos con personas que no creen en Dios, con ateos, con personas que no creen en Jesucristo,
que no tienen la conversión genuina o el conocimiento genuino de la palabra al entender que Jesús murió por nosotros en la cruz. Lo que sucede es que estas personas va a ocurrir un conflicto en nuestra vida matrimonial y va a haber una lucha constante entre una fuerza que nos intenta alejar de Jesús y otra que nos intenta mantener con Jesús. Por eso es que está la advertencia, y cuando ha ocurrido y las personas toman la decisión de juntarse con alguien que cree en otras cosas, normalmente termina fracturado el matrimonio. Entonces Dios hacía esta advertencia, porque lo que iba a ocurrir es que la nación se iba a fracturar. Y había otra cosa que Dios sabía, que es que si estas parejas tenían hijos, estos hijos también se iban a fracturar y se iba a ir perdiendo el aprender de la palabra de Dios como Dios quería que lo hiciéramos. Porque estas personas que adoraban a Baal, a Dagón, a Moloc, a Acera, a todos esos dioses de la tierra de Canaán, todas esas naciones que tenían esa adoración, lo que iban a hacer es alejarnos de la adoración verdadera. Y estos hijos también iban a adorar de manera idólatra, y entonces la nación se iba a ir perdiendo. Se iba a ir perdiendo el creer en Dios, que es lo que le preocupaba más a Dios, y al alejarse, lo que iba a ocurrir es que todos al final iban a ver comprometida su fe, y la fe se iba a ir deteriorando y perdiendo. Y claro, por supuesto, esto ocurrió. Vamos a verlo en el libro de los Jueces. Pero miren lo que dice. Dice que él nos hace la advertencia del matrimonio. De hecho, lo toca firmemente hasta con la palabra. Habla, dice, y con toda, dice, y he aquí que yo estoy por entrar, dice, perdón, aquí está, por vuestros costados, dice, y sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará, en el 13 me había quedado, hermanos, aquí está, no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote, para vuestros costados y por espinas. Es decir que Dios está explicando, como lo decimos en buen idioma salvadoreño, tú estás labrando una estaca que te va a causar heridas, que te va a causar azotes, que te va a causar golpes de azote para vuestros costados, dice, y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Lo que iba a ocurrir es que esta iba a ser una situación tan difícil para las familias que iba a ser una carga, un lastre, un sufrimiento constante, y iban a ir pereciendo. Eso era lo que iba a ocurrir. Pero el perecer, hermanos, no lo entendamos en la parte física. Entendamos de que la luz que Dios había depositado en sus corazones se iba a ir apagando hasta que ellos fueran conquistados por la idolatría y iban a ir a adorar a otros dioses. Y esto sí lo quiero mencionar con mucha responsabilidad. Y al ser ellos idólatras y adoradores de otros dioses, entonces ya no alcanzaban la salvación y iban a perecer. Y cuando dice perecer, perezcáis, dice, de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado, habla de la tierra física que es Canaán, porque iban a ir perdiendo el territorio, porque esa prole, esos hijos, iban a ser idólatras también. Entonces iban a haber más idólatras y ellos iban a ir pereciendo, porque ya adoradores verdaderos como los que Dios busca ya no iban a haber, y entonces ellos iban a perecer, uno de la tierra, pero también en la venida de Jesucristo. Cuando Jesús fuera por la cautividad, ellos no iban a estar en la cautividad que Jesús se iba a llevar,
porque ellos habían sido idólatras. Lo mismo nos pasaría a nosotros si nosotros fuéramos idólatras, hermanos. Por eso que dije que lo quería explicar con mucha responsabilidad, para que no quedara duda de esto. Y dice el 14, y he aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros, todas os han acontecido. Es decir, que todo lo que Jehová prometió, todo lo que Jehová dijo, no falló, sí sucedió. Y miren qué bonito, ¿ve? No ha faltado ninguna de ellas. Pero así como ha venido sobre vosotros, dice, toda palabra buena que Jehová vuestro Dios os había dicho, también traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala, hasta destruiros de sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Si traspasareis el pacto, dice, de Jehová vuestro Dios, que él os ha mandado, yendo y honrando a dioses ajenos. Otra vez la advertencia en la exhortación de Josué, hermanos, a que no cometamos el error. A veces hay hermanos, quiero decirlo también esto, que hay un problema en la iglesia con alguien, se molestan con las otras personas y vienen ellos y dicen, ya no voy a ir a la iglesia, y se molestan también con otras personas y terminan yéndose de la iglesia y ya no regresan nunca más. Esto causa una fractura a nivel de la familia. Aunque el molesto y el que se va no lo entiende, él solito se está alejando de Dios. Y esto no lo entiende. Cuando digo no lo entiende, hablo de una responsabilidad espiritual, porque yo voy a afectar la vida de mis hijos, de mi esposa, por un problema muy probablemente que me pasó solo a mí, o por un problema que nos pasó como pareja, o por un problema que me pasó a mí como mujer, con una hermana o con dos hermanas, y discutí y mejor ya no voy a la iglesia. ¿Y saben qué sucede? Toman esa decisión y lo que sucede es que no se pone como peso gigante la relación con Jesucristo. Y eso es lo que debe de prevalecer. La relación con Jesucristo nos dice que debemos arreglar las situaciones con los hermanos. Y eso es lo que deberíamos hacer. Lo primero que debemos hacer es humildemente acercarnos, hablar con las personas, disculparnos, pedirles perdón y también decirle a Dios, nos equivocamos, ¿verdad? Y quiero pedirte perdón, Señor Jesús, por este error. Y voy a ir a buscar a la persona y le voy a pedir perdón para restablecer la relación, la más importante, con Jesús, y la segunda importante, la de nuestro prójimo, con el hermano o hermana que nos pasó el problema. Entonces aquí Josué hace la exhortación y dice que también puede venir, como viene buena palabra de Dios, puede venir palabra mala, porque se nos olvida que debemos de primero poner la palabra de Dios adelante, que nos dirija. No son nuestras emociones lo que debe de prevalecer, y muchas veces así ocurre, que son nuestras emociones, y por eso actuamos sin meditar en la palabra de Dios. Entonces esto también sí lo quería acentuar, hermanos. Y él les aclara, si traspasares el pacto de Jehová vuestro Dios, que él os ha mandado, yendo y honrando a dioses ajenos, e inclinándoos a ellos, entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros y pereceréis prontamente de esta buena tierra que él os ha dado. Menciona nuevamente, el perecer era físicamente, el perecer era como nación adoradora del Dios verdadero, se iban a ir perdiendo ellos, pero también cuando ellos estuvieran en el seno de Abraham, en el Hades, Jesús no se los iba a poder llevar porque ellos habían sido idólatras. Así es que, hermanos, aclaro este punto porque en este momento del libro de Josué Jesús no había nacido. Por eso estoy hablando de que cuando Jesús viniera,
y fuera a buscar a los suyos, a los que le amaron y creían en la promesa y que guardaron la ley que Dios le entregó a Moisés, que se menciona en la jerga bíblica como la ley de Moisés, pues esos que la respetaron, que la cumplieron, que fueron temerosos a Dios y siempre doblaron su cerviz para no buscar dificultades con Dios, sino estar en buenas todos los días con Él, eso sí, Jesús se los iba a llevar. Entonces lo aclaro porque hay que tener presente siempre este cuadro de la venida de Jesús. Igual nosotros tenemos que tenerlo presente en nuestro tiempo porque Jesús nos va a arrebatar también para llevarnos a un lugar donde Él nos tiene preparado. Así que por eso lo menciono. Bueno, ¿por qué debemos hacer exhortación a los que creen en Dios? ¿Por qué Josué hace esta exhortación? Esta lámina habla un poco de eso, hermanos. Bueno, la realidad es que encontramos en la Biblia muchos casos donde es válido hacer exhortación. ¿Y saben qué, hermanos? La exhortación es el animar al hermano que cree en Jesucristo a continuar bregando, caminando en los pasos de Jesús. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, vamos a bregar en otro camino donde nos vamos a ir alejando a las diversiones, nos vamos a ir alejando a los deportes, nos vamos a ir alejando a los videojuegos, nos vamos a ir alejando. ¿Y qué pasa? Nos vamos a ir perdiendo. Y cuando nos vayamos perdiendo, vamos a decir, ¿y qué es lo que me está pasando? Hoy estoy más orientado a divertirme que a buscar a Jesucristo. Algo está pasando. Entonces, en ese momento, esa alerta nos debe de volver a llevar a la palabra para volver a estudiarla. Aquí lo que he colocado en la lámina, hermanos, son muchos versículos de Salmos, del libro de Josué, donde está la exhortación. Y incluso hay una cita en Lucas, hay otra en Deuteronomio, donde podemos ver la exhortación que debemos hacernos para continuar fortaleciendo nuestra fe, nuestro gozo en la vida cristiana, nuestra paz, nuestra benignidad, nuestra mansedumbre, nuestra humildad y todo lo que tiene que ver con el fruto del Espíritu tiene que ver también con la exhortación. Si hay fruto del Espíritu, yo voy a exhortar a nuestro pastor que siga predicando porque lo está haciendo muy bien, no porque él como hombre tenga éxito, lo está haciendo muy bien porque la honra y gloria es para Dios. Eso también lo quiero dejar claro. No podemos exhortar en el sentido de decir a él como hombre le doy las felicitaciones. No, todos somos instrumentos de Dios y la honra y gloria siempre va a ser para Dios. Entonces, aquí les dejo unos, los vamos a leer, los vamos a buscar, por supuesto. Vamos a buscar Deuteronomio 6:10. Vamos a entrar a la Biblia. Deuteronomio. Aquí vaya la búsqueda, hermanos. Aquí estamos. Aquí está la exhortación. Es una exhortación a la obediencia. Dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová. ¿Por qué lo menciona después de que habla de que luego que comas y te sacies? Porque normalmente cuando estamos en la comida, nos saciamos y todo y nos sentimos contentos, barrigoncitos, nos sentimos que hemos disfrutado la comida, podemos tener la tendencia a buscar en nuestra carnalidad comer, disfrutar, y entonces nos podemos olvidar de Dios. Y aquí dice más, cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre.
Eso dice el versículo 12, hermanos. Aquí miren, aquí. Entonces tenemos que tener ese cuidado. Pero podemos, como les digo, revisar los demás que están en la presentación. Este era una exhortación a la obediencia. Así es que ahora vamos a ver Salmo 67. Vamos a buscarlo. Salmo 67. Vamos a ver qué dice. Ok. Aquí lo vamos, ya nos cargó. Vamos a ver. Dice, exhortación, dice, a las naciones para que alaben a Dios. Eso es lo que dice el Salmo. Ahí está. Exhortación a las naciones para que alaben a Dios. Y dice al músico principal. Vamos a ver. Por ahí creo que ya se ve mejor. Ahí está. Ya lo tenemos bien enfocado. Y dice, Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Selah. Para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Este es un canto, hermanos. Este es un canto, es un himno y es una exhortación a las naciones. ¿Qué es lo que busca? Que todas las naciones sean salvas, que te alaben todos los pueblos. Esta es una exhortación muy bonita, muy, muy bonita. Bueno, ahí ya leí dos, hermanos. Voy a leer Salmo 101. Yo les he dejado más citas, pero quiero leer estas en este momento, pero en el sentido de que aprendamos mucho, ¿verdad?, sobre esto. Vamos a leer Salmo 100. Ok, ahí estamos. Esta es una exhortación a la gratitud. Exhortación a la gratitud, dice. Dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Es otra canción que nosotros conocemos. Si ustedes la recuerdan, alabad a Jehová, habitantes de la tierra. Algo así va. Servir a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Aquí hay una aclaración que le cuesta mucho a muchos entender, porque muchos creen en la evolución, la teoría evolucionista. Hoy hay otras nuevas teorías, pero miren, aquí Dios nos lo aclara sin dudas. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Así es que, hermanos, no hay cosa más linda que seamos gratos, que tengamos gratitud. Y dice, entrad por sus puertas con acción de gracias. Esa es la gratitud que debemos tener, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia. Imagínense que ha dado este día, hermanos, y muchos días más, Dios mediante mañana, para que más almas se conviertan. Y su verdad, dice, para todas las generaciones. La Biblia, ¿verdad? Es la verdad. Así es que les quería leer estos, hermanos, aunque hay más, como les digo, hay más. El Salmo 134.1, que también es muy lindo, es otro tipo de exhortación. 134, vamos a ver. Aquí está, Salmo 134. Es una exhortación a los guardas del templo. Miren qué hermoso. Estos eran servidores. Mirad, bendecid a Jehová, vosotros todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches, serán los guardas. Alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Desde Sión te bendiga Jehová, el cual ha hecho los cielos y la tierra. Miren qué hermoso, a los que cuidaban el templo. Es esta exhortación. Entonces, Dios nos enseña en cada cosa. ¿Por qué debemos exhortar? Bueno, debemos exhortar a los maestros que están en ministerios infantiles, que preparan esas clases para los niños,
¿Por qué? Porque ellos hacen un grandioso trabajo, invierten su tiempo, su esfuerzo en preparar una clase para que los niños puedan entender lo que habla Dios en la Biblia. Y a veces son clases de los libros primeros del Pentateuco que son difíciles para los niños entender, pero los maestros se esfuerzan y tratan de seguir un programa para que los niños lo puedan entender. Así es que, no, hermanos, Dios nos ha dado cosas hermosas y esta es una de ellas, el poder exhortarnos. Aquí hemos visto varios tipos de exhortación, como les dije, yo he dejado varios en la diapositiva. Ya casi leí todos los de la izquierda, ¿verdad? Está Josué 23:1, que es el capítulo que estamos leyendo. Ahí lo pueden ver ustedes. Aquí lo tengo en la presentación, lo voy a leer. Dice exhortación de Josué al pueblo. ¿A qué nos estaba exhortando Josué? A que cuidáramos de guardar todos los estatutos que Dios nos había dado, a que guardáramos la palabra. Así es que ahí está la exhortación. Bueno, eso era esta diapositiva, hermanos. Sigo avanzando. Aquí presento un mapa. Este es un mapa de la tierra de Israel, de la cual tomaron posesión las tribus. Como les digo, mide lo que mide El Salvador, pero hay mucha riqueza en esta tierra. Es una tierra muy hermosa y pueden ver todos los colores con los que están delineadas las tribus, y pueden ver el mar Mediterráneo, pueden ver los cuerpos de agua. Eran 3 cuerpos de agua, hermanos. Voy a tocar uno con el mouse, tal vez lo logran ver. Este es el primer cuerpo de agua. Este es el segundo cuerpo de agua, que es el que donde hizo ministerio Jesucristo. Y aquí está un cuerpo de agua lineal, que es el río Jordán. Miren, hermanos, es todo esto. Y el mar Salado es el otro cuerpo de agua. Cualquiera me dirá, mire, hermano, pero el mar Salado, ahí no hay ni peces. Ahí no hay más que sal. Y yo les pregunto a ustedes, hermanos, que hagamos la reflexión sobre la sal. La sal tiene increíbles utilidades. Así es que tener esta riqueza con este mar salado, muchas naciones lo desearan tener. Recuerdo cuando era niño, mi abuelita contaba, ella era de Morazán, de San Francisco Gotera, y ella cuando fue ordenada como maestra viajaba a muchos pueblos de la zona oriental. Y estos pueblos en la zona oriental, algunos de ellos tenían en cavernas marquetas de sal como mineral, la encontraban como mineral. Y miren qué increíble, ella me contaba la historia que salían los pedazos de sal, y de esa sal se podía estar desprendiendo y arrancando pedacitos para utilizarla para salar la carne. En ese tiempo no habían refrigeradoras, sino que la carne se salaba para salar todos los alimentos y evitar la descomposición de esos alimentos. Así es que imagínense, para esta cantidad de las tribus, para toda la gente, aquí había una bodega de sal que Dios les había dado, y 2 cuerpos de agua más el río que corría, que eran bien importantes. Habían montañas, mesetas, algunas desérticas sin vegetación, habían bosques también con mucha vegetación. Por cierto, nuestro país también tiene muchos bosques naturales. Por mencionarles, hermanos, 2, el nebuloso de Montecristo, el Parque Denninger y el Imposible. Yo conozco el nebuloso de Montecristo y el Imposible, son fantásticos. Yo fui al Imposible y quedé maravillado de todo lo que hay ahí. Y el nebuloso de Montecristo. El Denninger no lo conozco, ese queda en la costa, pero hay muchos más bosques. En la zona del Pital hay unos bosques increíbles también que pude conocerlo yo al ir al Cerro del Pital. Así es que tenemos una gran riqueza natural, y aquí les quería dejar esta diapositiva para que vieran la riqueza natural que Dios había previsto para Israel. Y aquí vamos a otra diapositiva. Dice, ¿qué podemos decir de la exhortación de Josué al pueblo en el capítulo 23? Bueno, podemos decir varias cosas. El mensaje es dirigido a todo Israel, con todos sus líderes.
Eso está en el versículo 1 y 2. Es bien importante, como les decía yo al inicio de la presentación del video, es bien importante porque es inclusivo. Incluye a todos en el mensaje. Es bueno exhortar a todos. A veces exhortamos por separado, pero la mejor exhortación que puede hacernos nuestro pastor el domingo es cuando está la congregación reunida. Y por cierto, el hermano Steve y el hermano Julio lo manejan esto muy bien. Nos exhortan siempre a que confrontemos con nuestra vida el mensaje del domingo. Siempre nos dicen, ¿cómo estás tú en esta parte? ¿Cómo piensas tú respecto a lo que hemos predicado? Esa es una exhortación que ellos nos hacen a cruzar con la palabra de Dios. Después dice Josué transmite la exhortación que él recibió personalmente de Dios. Dios lo había exhortado a él a esforzarse y a ser valiente. Él transmitió exactamente lo mismo al pueblo. Y como palabra clave vamos a encontrar esforzaos. Siempre en el libro de Josué va a haber esforzaos. Sé valiente. Valiente es otra palabra clave del libro. Esforzaos. Esfuérzate y sé valiente. Y hay un canto, no sé si lo conocen ustedes, pero dice, alza tus ojos y mira, la cosecha está lista. La siega ha llegado. La mies está madura. Esfuérzate y sé valiente. Entonces, esto es del libro de Josué, hermanos. Y por otra parte, en el tercer bullet dice, cuando Dios pelea por nosotros, porque somos obedientes a sus mandamientos y le adoramos solo a Él, valemos mucho para Él. Uno de nosotros vale como 1000. Esta es la relación que ya habíamos discutido, como 1000, y por eso es que uno de nosotros podría contra 1000 de los otros que no le conocen a Él. Así es que esto tomémoslo muy en cuenta, el valor que tenemos para Dios, hermanos. Josué lo recalca como líder aquí en esta exhortación y es bien importante que lo sepamos. No creamos que el trabajo que hacemos es un trabajo vano para Dios. Él nos está viendo y es importante. Desde primeras impresiones, liderazgos o coordinadores de ministerios infantiles, liderazgos de consola o cabina de sonido, ministerio de alabanza, a los que tocan instrumentos musicales, a los diáconos, los está observando en su trabajo ministerial, a los pastores los observa en su trabajo ministerial, a los que discipulamos nos observa también en nuestro discipulado, a los que trabajamos con los círculos de vida también nos observa, a los que tenemos reuniones de los jóvenes y somos líderes en jóvenes también nos observa. Así es que, hermanos, sintámonos gozosos que la honra y gloria siempre será para Él, para Dios. El último dice, Dios siempre cumple sus promesas. También Josué hace una exhortación muy, muy inteligente de que Dios, cada palabra que dijo, se cumplió lo que Él había prometido en sus promesas. Y Él lo recalca. Dice que todas las promesas de Dios se cumplen, pero que debemos ser obedientes a guardar su palabra. Esta obediencia llevó a las tribus a tomar posesión de la tierra de Canaán. La realidad es que ellos entraron a la tierra porque fueron obedientes. Eso es una conclusión ya del libro en esta exhortación que hace Josué. Así es que aquí hay otra palabra clave. Acuérdense, esforzaos, ser valientes, pero la otra palabra clave es ser obedientes. Así es que seamos obedientes a Dios y ni dudarlo, hermanos. Bueno, continuemos. Vamos a la otra diapositiva para seguir aprendiendo. Vamos un poquito más allá en el tema de la exhortación de Josué y veamos las advertencias que él hace a Israel. Esto es importante también, hermanos. Hay cosas buenas en la palabra, pero dice que puede venir palabra mala. Así es que hay que ponerle atención a estas advertencias. La tierra que ocupaban al momento las naciones, dice que quedaban en Canaán, ya había sido dividida. Es decir, que habían naciones habitando, pero la heredad fue repartida a las tribus de Israel. Solo que faltaba que los israelitas conquistaran, dice. Pero eso lo tenían que hacer no solos. No en su propia prudencia, sino que con la ayuda de Dios. Aclarando, nunca dice que lo harían solos, sino con la ayuda de Dios. Siempre teníamos
O tenemos, hermanos, que hacer todo con el acompañamiento de Jesús. Me encanta en la película La Cabaña que el muchacho que está siendo tratado por Dios quiere regresar por el lago corriendo porque Jesús le ha mostrado que junto a él puede caminar sobre el agua. Cuando él intenta regresar, él se hunde y vuelve a ver a Jesús y le dice: Jesús, eso funciona siempre y cuando lo hagas conmigo, acompañándote, porque yo te voy a cuidar. Y entonces se regresa y entran juntos con Jesús y entonces él vuelve a caminar sobre ese lago. Entonces, hermanos, sin duda, tenemos que tener la compañía de Dios en todo lo que hagamos. Sigamos avanzando. Israel debía permanecer fiel y observar cómo Dios les echaría de delante de ellos a las demás naciones, por supuesto. ¿Qué es lo que sucede? Aquí hay otra palabra clave: la fidelidad, el ser fieles a Dios. Entonces ya llevamos 4, hermanos. Llevamos esforzarse, llevamos ser valientes, que seamos valientes, mejor dicho. Llevamos ser obedientes y aquí ser fieles a Dios. Así es que ahí estamos adentrándonos un poco más. En la parte derecha les he dejado qué versículos hablan sobre eso para que ustedes los puedan consultar. Para que Israel continuara disfrutando del éxito, debían obedecer. Miren qué importante, ¿verdad? Obedecer todo lo que estaba escrito, que es una de nuestras palabras clave en la ley de Moisés. Esto fue ordenado a Josué en el capítulo 1 del 9 al 11. Su obediencia, dice, y la de Israel habían traído la victoria para heredar la tierra, obviamente. Así es que ya habíamos dicho que esa palabra era importante también y es clave en el libro de Josué, la obediencia, el ser obedientes. La manera de obedecer a Dios era adorarlo solo a Él. Él pide como Dios celoso, esto lo mencionó Rebequita cuando estábamos haciendo el estudio, que Dios es un Dios celoso. Y celoso en el buen sentido de la palabra. No te harás imagen ni de lo que está en la tierra ni de lo que está en el cielo. Debemos adorarlo a Él. Y no, dice, y no dejarse atraer por otras deidades o por las naciones que las adoraban, ¿verdad? Vamos a ver en el libro de Jueces lo que ocurrió. Y después en el libro de Samuel y en el libro de los reyes, vamos a encontrar la caída del rey Salomón al adorar a otros dioses. De las esposas que él tenía, que eran de otras naciones, lo hicieron a él adorar otros dioses. Así que vamos a ver que esto es grave porque nos aleja plenamente de la salvación, nos aleja de lo que va a trascender después de que nuestra vida terrenal finalice. Recuerden, Josué estaba finalizando y a él seguía el camino de toda la tierra. O sea que Josué hizo este discurso cuando él sentía que ya estaba cerca de morir y estaba haciendo las advertencias antes de que ocurriera el final de su vida. Así que esto también es bien importante, hermano. Dios gana la batalla y le concede el éxito a Israel. No es Israel el que gana las batallas. No es nuestra propia prudencia, nuestro conocimiento, nuestra sabiduría, nuestra sapiencia, nuestras inteligencias múltiples en las diferentes áreas de la inteligencia la que ganan las batallas. Es Dios. Él tiene un propósito: mostrarnos a través de este proceso que podemos ser mejores y servirle mejor a Él. Muy probablemente ese sea el fin de Dios, mostrarnos eso. Así es que por eso lo menciono. La advertencia a no asociarse con otras naciones y a no tener matrimonios mixtos se repite en Josué 24:20, que es lo que vamos a ver el domingo 14 de las 5:30 en adelante. Lo vamos a estudiar eso, hermanos, pero yo se los quise dejar aquí. Así es que esto es visto con más profundidad. Así es que, y ahí están los versículos donde lo pueden buscar, hermanos, para su conocimiento. Continuamos, ¿verdad? Con la parte de la exhortación de Josué. Josué hace una clara advertencia. La desobediencia, dice, haría que Dios
retirada toda su fuerza, de modo que los israelitas no pudieran poseer toda la tierra. Es decir, que iban a prevalecer las otras naciones por ser ellos desobedientes. Esta transigencia, dice, le tendería lazo a Israel. Cuando hablamos de tender lazo, hermanos, es como que nos estén amarrando y no nos podamos soltar. Y al final, anticipándose al exilio siglos más tarde. Vamos a ver cómo ellos fueron llevados cautivos por varios imperios que los conquistaron. Porque ellos fueron desobedientes. Por esa razón, hermanos. Más tarde, dice, haría que las tribus de Israel desaparecieran de la tierra prometida. Y ustedes van a notar cómo fueron llevadas cautivas a otra nación, ¿verdad? Van a ver que Babilonia se los llevó y ya no quedaron ellos ahí. Y vamos a ver en el libro mucho más adelante, si logramos hacer ese estudio en el libro de Nehemías, cómo se reconstruye todo y cómo había quedado la ciudad y no habitaba nadie porque todo estaba destruido. Hablando de Jerusalén. El camino de toda la tierra es la muerte. Esta es otra advertencia. Una advertencia muy sabia de Josué al pueblo, ya que todo lo que está en la tierra muere en algún momento. Y ahí hay unas citas bíblicas de Eclesiastés. Salomón, después de Jesucristo, decía Steve, el hombre más sabio de todo el planeta, él habla sobre la muerte en Eclesiastés 9:3. En Romanos 5:12 también se habla de eso. Si quieren, busquémoslo, hermanos, para que veamos esta parte que es muy bonita. Lo vamos a buscar. Ok. Aquí tenemos Eclesiastés 9, ¿verdad? Y pues lo vamos a leer. Este es del libro de el rey Salomón, ¿verdad? Que ustedes saben que el rey Salomón, su sabiduría después de Jesucristo, como dice el hermano Steve, ¿qué podemos decir, verdad? No hay otro hombre más sabio que él. Entonces, vamos a leerlo y vamos a leerlo y vamos a ver qué es lo que dice. Ciertamente he dado mi corazón a todas estas cosas para declarar todo esto, que los justos, los sabios y sus obras están en la mano de Dios. Que sea amor o que sea odio, no lo saben los hombres. Todo está delante de ellos. Todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno, al limpio y al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica. Como al bueno, así al que peca, al que jura, dice, como al que teme el juramento. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida, y después de esto se van a los muertos. Vamos a morir. Así es que el rey Salomón lo deja claro, hermanos, para todos nosotros, y es bien importante que lo leyéramos. Yo se los quería leer, sobre todo porque él explica de que nos pasa a limpios, a no limpios, a personas buenas, a pecadores, a justos o a impíos. Es decir, todos llevamos el camino de la muerte. Así es que un día vamos a morir y vamos a entregar cuentas de lo que hemos hecho en nuestra vida. Así es que no seamos insensatos en nuestro corazón, ¿verdad? Durante nuestra vida, como Salomón lo menciona. Un mensaje muy sabio. Así es que por eso lo quería leer, hermanos. Pero regresemos al estudio. También está la cita de Romanos 5:12. Vamos a buscarla. Romanos.
Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Todos vamos a morir por cuanto todos pecaron, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, dice, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Oigan, hermanos, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, dice, el cual es figura del que había de venir. Hablando de Adán y de Jesús. Así es que, hermanos, todos llevamos el camino de la muerte y tenemos que entenderlo. Lo explica claramente la Biblia. Ahí les leí dos citas. Todavía quedaba la de Hebreos, pero esa la pueden buscar ustedes. Y luego dice, la advertencia de Josué, si traspasareis el pacto de Jehová vuestro Dios, que Él os ha mandado, yendo, dice, y honrando a dioses ajenos e inclinándoos a ellos, entonces la ira de Dios se encenderá. Miren, esta es una advertencia clara en la exhortación. Entonces la ira de Dios se encenderá. Voy a cambiarle un poco y vamos a hacerlo. ¿Cómo sería? Mira, te exhorto a que vayas y le pidas perdón a tu esposa porque cometiste un error, la maltrataste, le dijiste cosas que no eran correctas y la humillaste. Si no lo haces, y entonces aquí viene lo que he marcado, hermanos, entonces la ira de Dios se encenderá contra ti. Porque no puedes estar en dificultades en tu matrimonio, en dificultades entre tus hijos, con tus hijos. No puedes estar en dificultades con tus amigos o con las personas más cercanas a ti. Porque lo que dice Dios es que ve, pide perdón, arregla la situación y tus oraciones serán escuchadas. No podemos tener cielos de bronce, hermanos. Esto es de dejarlo bien claro. Debemos de arreglar, y la advertencia de Josué es al pueblo. Deben de cuidar que no se encienda la ira contra vosotros de Jehová. ¿Por qué? Porque ustedes pueden transgredir, pueden traspasar el pacto, haciendo uniones con las otras naciones. El mismo Dios dice que permitía que Israel se beneficiara con grandes milagros, también podía volverse contra una nación infiel. A Dios no le gustan las infidelidades, hermanos. Si contravenían el pacto con Dios y adoraban a otros dioses, perderían la tierra. Y perderían la tierra es literal, la tierra de Canaán, pero también sus almas se iban a perder. No iban a entrar en el arrebatamiento que Jesús, al morir en la cruz, Jesús baja al centro de la tierra a traer a la cautividad que había creído en él y a dejar a la cautividad que no había creído en él. O sea que iban a experimentar esto también, hermanos. Bueno, ahí hemos hecho bastante profundidad en estas advertencias. ¿Y por qué Josué exhorta las advertencias? Porque Josué no quiere que al pueblo le pase nada malo. Él en su corazón siente la misma misericordia que Jesús sintió al vernos como ovejas despistadas, como ovejas sin pastor. Entonces lo mismo Josué en este momento se convierte en un cuadro de Jesús y tiene la compasión de exhortarlos antes de morir porque siente que pueden ellos desviar su corazón. Así es que, hermanos, esto también tiene mucha profundidad lo que está haciendo Josué para nuestras vidas. Se nos exhorta, algunos tenemos por motivación agarrar la exhortación con la vía mala y decimos, ¿y por qué me está exhortando a mí? Si él es un pecador, este hermano no me puede exhortar a mí, porque él no tiene la autoridad si yo lo he visto que es un infiel y engaña a su esposa. Este hermano no puede venir, le voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, Leví Mateo era un recaudador de impuestos. ¿Ustedes creen, hermanos, que no dijeron de Leví Mateo? ¿Cómo es posible que Jesús
tenga entre sus filas a este publicano que nos ha cobrado tanto y nos ha quitado tanto el dinero para quedarse con él y darle la parte que le corresponde a Roma y enriquecerse él. Claro que tuvieron esa dificultad con Leví Mateo, pero Jesús en su amor lo rescató de ese pecado. Y cuando llegue una exhortación de un hermano, aunque nosotros sepamos que el hermano está en pecado, fíjense qué difícil. Esto es complejísimo, porque Leví Mateo, ¿y cómo puedes tú ser apóstol de Jesús si tú eras un publicano? Tú eras un recaudador de impuestos romano. Pero a veces las palabras de verdad que nos repiten las personas, aunque ellas están en el error y están en la Biblia y son verdaderas, hermanos, tenemos que tomarlas. Tenemos que tomarlas porque nos están exhortando para que el error o para que la situación no continúe. No continúe. Y si nosotros nos ponemos el traje de jueces en ese momento y nos ponemos a juzgar, yo les puedo asegurar que Simón el Zelota, que era de las Fuerzas Armadas guerrilleras en ese momento, era de los apóstoles de Jesús, que Leví Mateo, que era un publicano, que los hermanos que le llamaban hijos del trueno, Boanerges, a los hermanos que eran enojadísimos. ¿Y cómo puede andar Jesús, esta gente de mal carácter, que siempre reaccionaba de manera enojada? Y ellos habían tenido sus problemas. Entonces nosotros no podemos tomar las opiniones. Y aunque sepamos algo, hermanos, debemos de valorar que tal vez en ese momento que la persona nos hace la exhortación, es Jesús el que está hablando por ella y enseñándonos misericordia también a nosotros para no ser tan duros y juzgar. Por eso es que dejé esta profundidad, porque también debemos meditar. Josué estaba exhortando al pueblo con mucha autoridad, porque él había sido un líder con un desempeño casi de 100% de excelencia. No puedo decir que al 100, pero casi lo había alcanzado, el 99.9. Pero vamos a notar al finalizar el domingo que la palabra trascendió, él trascendió, pero no trasciende en la familia. Por eso hablo de que el éxito de él era en un 99, porque no se menciona que sus hijos siguieron los pasos de él, no se menciona nada de eso en la Biblia. Entonces, pero tenemos que entender que todos tenemos un porcentaje, que es lo que les estoy explicando, y por eso debemos actuar con misericordia. Josué estaba actuando con misericordia al pueblo. Muy probablemente ya tenía detractores, pero hermanos, Dios siempre nos utiliza para advertirnos a las personas, aunque estén las personas pasando pruebas y estén fallando en algunas cosas, pero están buscando hacer una exhortación. Y créanme que a veces vienen las palabras de quien menos las esperamos. Y puede ser Dios o Jesús trabajando en ese corazón para tratar de cambiarlo. Así que tengamos cuidado con esto también, hermanos. Les quería dejar esta lámina de Josué como líder. Tiene varias citas bíblicas, no las vamos a tocar todas, hermanos, pero se las quiero mencionar. Ya casi estamos terminando. Josué como líder se puede ver como una persona que se dejó guiar, utilizar por Dios y enseñar también por otro líder, que fue Moisés. Así que Josué tenía ese don de que él era una persona que aprendía de otros líderes, dejaba que otros líderes le enseñaran. Algunos tenemos como estas llaves que no permitimos que nos enseñen otros. Josué también era muy firme en su fe a Dios. Yo les he dejado a la derecha las citas bíblicas. En esta parte de la primera que acabo de leer, quizás la voy a buscar. Es Éxodo 17 del 9 al 10. Se las quiero leer.
Aquí la tengo ya, Éxodo 17, del 9 al 10. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué, miren qué importante, como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Miren, aquí vemos a Josué siendo obediente. Palabra clave del libro de Josué. Él era obediente y se dejaba guiar por su líder, que era Moisés. Por eso la quería leer, hermanos, porque esta parte es bien importante. Y ustedes ya conocen Josué 1:1, la vamos a buscar, aunque ya lo estudiamos. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, dice, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Aquí vemos Dios hablando directamente con Josué, y habla en el intermedio, mi siervo Moisés ha muerto, que era el líder que seguía y del que se dejaba enseñar Josué. Después vemos Josué firme en su fe en Dios y el plan divino de Dios. Esto lo tenía él muy claro. Y ahí hay una cita de Números 13 y 14. Vamos a buscar esta rapidito también. Números 13. Es cuando se comisiona a los 12 espías. Entonces es bien importante porque solo 2 espías creyeron que iban a poder. Y dice que, envía a los hombres, ¿verdad? Y Jehová habló a Moisés diciendo, envía a tus hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel, de cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Ya explicamos a qué se refiere la palabra príncipe, ¿verdad, hermanos? No tenemos que relacionarla con las monarquías modernas que nosotros conocemos, nada que ver. Y Moisés dice, los envió desde el desierto de Parán conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Estos son sus nombres, y aquí va a aparecer el nombre de Josué, ¿verdad? Hijo de Nun. Aparece como Oseas, hijo de Nun. Más abajo vamos a encontrar la respuesta del regreso de los espías, ¿verdad? Y volvieron de reconocer la tierra a fin de 40 días y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra, y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviasteis, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita allá, aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos ahí a los hijos de Anac, estos eran gigantes. Amalec habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte. Y hablaron mal entre los hijos de Israel, dice, de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros
a nuestro parecer como langostas y se les parecía, y así les parecíamos a ellos. Langosta quiere decir pequeños, ¿verdad? Entonces vemos la respuesta de Caleb, pero también vemos una buena actitud de Josué, ¿verdad? Y aquí la encontramos en el 14. Designemos un capitán y volvamos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel, y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Miren qué importante. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Miren, a veces esta parte de la valentía con la que este líder enfrentaba las cosas, le tenía también un reto, un duro reto, pero él tenía fe en Dios y en su plan divino. Por eso se los quería leer. Josué lleno del Espíritu Santo. Esta también es muy bonita, la pueden leer esta historia, donde Dios habla con Moisés y le dice que Josué tiene el Espíritu. Está en Números 32, ahí la pueden ver, y también en Deuteronomio 34. Josué estaba sujeto a la voluntad de Dios. Desde el Josué capítulo 1 notamos cómo le dice: pasa tú este Jordán, y él obedece. Siempre fue obediente. También en el capítulo 3 vemos la obediencia de él en los muros de Jericó para que se derribaran. Y por eso es que tenemos esa cita bíblica aquí. Josué tenía base y autoridad bíblica, por supuesto. La acabamos de ver en Números 14. Los comeremos como pan y Jehová está de nuestro lado. Ellos no tienen a nadie de su lado, les dice él. Así es que no temamos. Después dice: Josué es esforzado y valiente. Por supuesto, en Josué 1:9 le dice Dios que sea esforzado y valiente, y él cumple esa característica. Josué es o poseía constancia e integridad. Esto, sin duda, hermanos, Josué trató de ser lo más íntegro ante el pueblo, para que el mismo pueblo respetara su liderazgo. Lo podemos ver en Números 14. Este quizás sí, ya lo leímos. Ya lo oímos. Y en Josué 1 del 1 al 9, que Dios le pide de que tenga una buena actitud, desde el versículo 1 al 9, que tenga una buena conducta, que sea obediente, y que él le va a dar la victoria si él es obediente. Josué poseía convicción y determinación, sin duda, para haber atacado a esos reyes, los reyes formaban frentes comunes, es decir, que se unían para pelear, como lo que vimos en la Segunda Guerra Mundial, del famoso eje, que habían Naciones Unidas en el eje y los aliados del otro lado. Lo mismo ocurrió contra varias naciones que se unieron. Josué le tocó pelear contra todos estos reyes, y ahí podemos encontrar la historia en la Biblia de lo que él hizo con estas naciones que se habían unido. Y pues les quería dejar esta lámina porque es bien importante que conozcamos sobre el liderazgo de él, que es para los liderazgos modernos, es bien importante conocer todo esto. En los cursos que dan de capacitaciones a líderes, lo dan para líderes en la cosmovisión de los seres humanos, de las empresas, de los negocios, pero esto es un liderazgo, hermanos, más completo, lo que estamos viendo, porque Josué era un líder administrativo, logístico, un líder espiritual del pueblo, y él logró trascender su legado. Vamos a ver a quiénes. Que sigue después de la posesión de la tierra. Miren lo que dice en el cuadro de la derecha Josué 24:31.
Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. O sea, sí hubo un legado. Israel sirvió a Jehová. Esto es bien importante que lo menciona el último capítulo que vamos a ver el domingo. Lo vamos a estudiar también. Josué se despide con un discurso en el capítulo 24. Después él va a morir. Después se hace la sepultura de los huesos de José. José en Siquén, no Josué, ¿verdad? Sino José en Siquén, hijo de Jacob, ¿verdad? Que permitió que sus hermanos y su padre vivieran en Egipto en la época donde hubo hambre. El sacerdote Eleazar muere también, que es el sacerdote que acompañó a Josué. Vamos a ver todo esto en el espacio que tenemos el domingo. Y pues les quería dejar láminas de los jueces de Israel. Ahí se van a ver algunos jueces. Ahí lo estoy ampliando. Gedeón, ¿verdad? En la ciudad de Ofra. Este es bien importante. Este juez Jerobaal es el otro nombre. Está también Débora, Sansón. En la lámina que he colocado aquí. Voy a tratar de... Ahí la moví demasiado. Bajó demasiado. Voy a reducirlo. O subí demasiado, mejor dicho. Y pues vamos a estudiar esto, hermanos, en el libro de Jueces. Dios mediante, tengamos el tiempo para hacerlo este año. Y ahí se lo separé por espacios de la parte norte. Ahí podemos ver otros nombres. A Gedeón nuevamente. A Og, que esta es una historia bien interesante. A Og, Débora. Jefte también, para que ustedes lo recuerden. Y está la parte de Judá, Otoniel, Sansón. Gedeón está en la parte norte, perdón, ya lo vimos. Y pues vamos a aprender mucho en el libro de Jueces, hermanos. Dios mediante podamos verlo. Bueno, este era el video que quería desarrollarles del capítulo 23 de la exhortación de Josué al pueblo. Como se fijan, hemos buscado que haya profundidad, que no sea un capítulo más, hermanos, que leímos sin haber analizado lo que Dios nos enseña en esta palabra hermosa. Nos enseña muchas cosas ahí. Para resumirlo en las palabras clave, nos enseña a que seamos esforzados, a que seamos valientes, a que seamos obedientes a su palabra, y nos enseña también, nos advierte de que si nosotros no le amamos a Él y nos volvemos idólatras, va a venir también un juicio sobre nosotros. Esto es bien importante que lo entendamos, estas advertencias. Por eso es que en las últimas láminas se entra con más profundidad a aprender esto. También nos enseña que seamos fieles, que tengamos fidelidad a Dios, ¿verdad? Son palabras claves estas 4 de todo el libro de Josué. Vamos ya terminando, hermanos, y pues agradecerles que estuvieran el día que compartimos todo esto. Les dejo este video como para que retroalimenten el conocimiento de lo aprendido en el libro de Josué. Créanme que lo hago para la honra y gloria de Dios, no para la honra y gloria de Carlitos Águila. No es para eso, es para la honra y gloria de Dios y para que los demás puedan retroalimentar y aprender. Los demás, que obviamente son ustedes. Y pues algo otras personas de la iglesia. Este domingo que pasó se acercó una persona, Christopher Leonor, y me dijo que había estado escuchando mi video en YouTube, que por cosas
de Dios. Él buscando en YouTube encontró los videos que yo publico, que son del libro de Josué, y me dijo que él había estado escuchando. Así es que son de bendición también para otras personas, hermano. De eso se trata, de que la honra y gloria sea para Dios, no para Carlitos Águila. Nos vemos el domingo, vamos a compartir juntos, vamos a celebrar los cumpleañeros de estos meses de enero, febrero, marzo, abril y lo que va de mayo, y vamos a ver el último capítulo del libro de Josué y vamos a cerrar y agradecerle a Dios porque nos ha permitido ver 24 capítulos del libro, hermanos. Así es que han invertido su tiempo en 24 capítulos del libro del libro de Josué, y Dios nos ha mantenido constantes aprendiendo sobre este hermoso libro que nos ha dejado en la Biblia. Que Dios me los bendiga, que Dios tenga bien a sus familias. Nos vemos el domingo para seguir aprendiendo del último capítulo del libro de Josué. Chao, chicos.